Hoy vamos a ver cómo podemos obtener información a través de la página web de la Biblioteca de la Universidad San Pablo CEU relacionada con distintas publicaciones. Para ello entramos en la página web a través de www.bibliotecaceu.es y dentro de la múltiple gama de recursos que nos ofrece la Biblioteca de la Universidad nos vamos a centrar en lo que se denomina el Discovery Service. Pinchando en Discovery Service, que aparecía en la parte derecha, nos aparece un buscador. Este buscador tiene distintas alternativas, una búsqueda sencilla, que se puede hacer o bien por una palabra clave o bien por título autor en función de la información que nosotros tengamos, o una búsqueda avanzada que nos permite combinar, por ejemplo, varios términos o fijar o limitar fechas, autores y otros elementos relacionados con la información que queremos obtener. Nosotros vamos a optar inicialmente por utilizar el sistema básico de palabras clave, y para ello vamos a introducir, por ejemplo, el término renta fija. Vamos a buscar y nos aparecerá el número de recursos que incluyan este elemento como palabras clave. En concreto, hay 26.607 recursos. Dentro de estos recursos, en esta página nos aparece la referencia de los 20 primeros, del 1 al 20. Como el número es muy amplio, lo normal es filtrarlo, es ajustar un poco o limitar la búsqueda para encontrar aquello que queremos con mayor exactitud. Para ello nos podemos ir a la parte izquierda. En esta parte aparece este menú en el que hay distintas alternativas. Podemos establecer solamente aquellas que esté el texto completo, aquellas que estén en el catálogo de la universidad, publicaciones que estén arbitradas, fecha, tipos de fuentes. Incluso por la parte aquí inferior podemos ver el lugar de publicación. Por ejemplo, de españolas habría 315, estadounidenses 56 dentro de esta gama. O podemos ver también el idioma. Por ejemplo, en español hay 16.029. Otro aspecto interesante es el proveedor de contenidos, que pinchando nos permite ver los distintos proveedores. Si nosotros queremos obtener información, por ejemplo, de un proveedor que publica una revista concreta, de las distintas revistas, es una forma fácil de llegar hasta ellos. Bien, para este ejemplo que estamos haciendo hoy, vamos a filtrar por publicaciones arbitradas, por ejemplo, que sean de tipo científico, y ya se nos ha reducido el número a 6.934. E incluso vamos a añadir un segundo filtro que es por fecha de publicación. Estamos en 6.900, casi 7.000. Vamos a ponernos, por ejemplo, con fechas a partir del año 2000. Si fijamos en el año 2000, hemos bajado a 6.500, hemos reducido unas 400 publicaciones. Insisto que dentro de estos criterios podemos utilizar los que más nos interesen. Ya entrando en lo que es la información que nos ofrece de cada uno de esos recursos, pues vamos a tomar como referencia el primero. Aparece una información básica y es muy interesante este icono que aparece con un documento y una lupa. Aquí nos viene un pequeño resumen con distinta información que nos puede dar una idea de lo que recoja el resumen. También es interesante la opción que aparece abajo de añadir a carpeta, ya que pinchando nos lleva esta información, esta referencia nos la lleva a una carpeta, de tal manera que nosotros podemos analizar varias y con posterioridad entrar en esa carpeta y ver aquellas que nos han interesado en una primera búsqueda. También es muy interesante en la parte inferior las distintas opciones que tiene. En concreto, especialmente importante es lo que aparece con Google Scholar, o lo que se conoce como el Google Académico. Pinchando ahí nos aparece el mismo artículo de nuevo y con varias alternativas. Estas dos comillas nos permiten obtener la cita a este artículo con distintos sistemas, con el sistema APA, con el sistema ISO, con el MLA. Nosotros podemos copiarlo y exportarlo sin ningún problema, y de esa forma tendríamos recogida la bibliografía en nuestro trabajo de una forma muy sencilla. También interesante es donde aparece el citado por, en este caso citado por un artículo. Pinchando nos aparece en qué artículo hace referencia al que hemos buscado, y
también otros artículos relacionados. Pinchando en otros artículos relacionados nos aparecen distintas referencias que tienen o que están vinculadas con el archivo que estamos, con el documento que estamos consultando. Por último, a veces también dentro de Google Scholar, aparece la posibilidad de descargarse directamente el PDF, lo cual nos permite imprimirlo y trabajar con él sin mayor problema o simplemente guardarlo. Volvemos de nuevo a la página de la universidad y podemos ver que cada uno de estos registros no incluye siempre exactamente lo mismo. Por ejemplo, en este primero no se podría descargar el PDF directamente, pero en este segundo, en medición del valor de riesgo de portafolios de renta fija, sí aparece esa posibilidad de descargarlo aquí en texto completo. Se podría hacer directamente. Y con esa descarga obtendríamos el artículo, en este caso sin necesidad de ir a Google Scholar. Por eso es importante ir viendo, ir trabajando con las distintas alternativas. Por último, simplemente deciros que toda la información que podéis sacar aquí es muy útil para todo lo que son trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y sobre todo para obtener información sobre determinados temas y hacer un primer filtro de artículos que nos ofrezcan información. Espero que os haya sido útil. Muchas gracias.